Lo primero que vamos a hacer para ver esta segunda parte del método de resolución de un modelo de programación lineal es la forma general en que se escribe el modelo básico de programación lineal. Acá tenemos que es una sumatoria de dos vectores, un vector c sub j multiplicado por un vector xj, y una serie de inecuaciones que sería la doble sumatoria, o sea, la definición de una matriz a y j, multiplicado por este mismo vector de coeficientes del funcional. De este lado tenemos un vector fila BI, que son los valores del lado derecho, como ya lo hemos dicho antes. Y acá tenemos la condición de no negatividad para cada una de las variables del vector de variables XJ. Acá tenemos la misma expresión en forma más explícita, donde se ve claramente lo que habíamos dicho. Es un vector de c sub j multiplicado por un vector xj, que a su vez multiplica una matriz a y j, y hay un vector del lado derecho b sub i. Cada uno de estos elementos tiene un nombre propio. El producto, la suma producto de c sub j por xj se llama funcional o función objetivo. El criterio es si vamos a maximizar o minimizar la función objetivo. Los c sub j se llaman coeficientes de funcional. Los xj se llaman variables de decisión y están en todo el problema, están tanto en el funcional como en cada uno de estos elementos que constituyen las restricciones del problema. Acá tenemos el conjunto de restricciones del problema, que son inecuaciones que están constituidos por los valores del lado derecho de las inecuaciones, que es el vector b sub i, y por otro lado una matriz de coeficientes tecnológicos a y j que multiplica a las variables de decisión. Y por último, tiene que estar siempre la condición de no negatividad. Todas las variables que constituyen el vector de variables de decisión tienen que ser no negativas. Para ver el método analítico de resolución del modelo de programación lineal, tenemos que recordar lo que vimos en el video anterior, el caso de Alcoholera Argentina, que era una empresa que fabricaba dos alcoholes llamados arbitrariamente A y B, que tiene que planificar la producción semanal en kilolitros de alcohol A y en kilolitros de alcohol B, usando dos líneas de producción que tienen recursos limitados de mano de obra y teniendo en cuenta que hay una demanda limitada de uno de los alcoholes. Entonces, el criterio es maximizante y hay que obtener la máxima ganancia semanal. Gráficamente habíamos visto este problema y lo habíamos visto teniendo un espacio de soluciones factibles delimitado por todas las restricciones, por los criterios de no negatividad que constituyen los ejes, por la restricción de producción, que es la que está en línea roja, por la restricción de rectificado, que es la que está en línea azul, y por la restricción de demanda, que está en línea negra. Acá tenemos el modelo concreto de este problema, donde está el funcional con criterio maximizante, las variables de decisión, que son los kilolitros por semana a fabricar del alcohol 1 y del alcohol 2, tipo A y tipo B respectivamente, multiplicados por la ganancia por kilolitro que da el alcohol A, más la ganancia por kilolitro que da el alcohol B. Y por último teníamos las restricciones. La restricción de mano de obra del sector de producción con los coeficientes tecnológicos que son el uso por horas hombre para fabricar los kilolitros del alcohol A y los kilolitros del alcohol B. Acá tenemos las horas hombre semanales disponibles en el sector de rectificado y el uso que se dan de esas horas hombre según la cantidad de alcohol A y alcohol B que se fabrique.
Y por último teníamos la restricción de demanda, que tenía un máximo de 120 kilolitros por semana, que obviamente está condicionando la cantidad de producción del alcohol B que podemos fabricar, que está sujeto a esa demanda. Esto que está acá abajo es la condición de no negatividad. Nuestra duda ahora es si nosotros queremos resolver este sistema, este modelo, perdón, entonces lo que tenemos que hacer es convertir estas inecuaciones en un sistema de ecuaciones para poder resolver cada uno de los vértices y así saber cuál es el vértice que satisface el criterio de maximización del funcional. Entonces vamos a trabajar en una primera etapa con las tres inecuaciones y vamos a buscar la manera de convertir esas tres inecuaciones en ecuaciones. Para eso lo que vamos a hacer es agregar una variable que llamaremos variable de holgura o variable slack, para usar la terminología que se usa en todo el mundo, y le vamos a agregar a la primera inecuación, a la primera desigualdad, le vamos a agregar una primera variable de holgura, que llamaremos S1. S1 tiene un sentido físico. Nosotros podemos pensar que S1 es lo que falta para llegar a 230. Entonces, supongamos que estamos en el vértice A, que no fabricamos nada. X1 va a valer 0, X2 va a valer 0, no gastamos mano de obra. Entonces, ahí se ve claramente que si X1 vale 0 y X2 vale 0, para que se cumpla la igualdad, S1 tiene que ser igual a 230. En todos los puntos, S1 va a ser lo que falta para que, dado los valores que tengamos de X1 y de X2, se cumpla con la igualdad de 230. O sea, S1 va a tener significado físico. El significado físico va a ser lo que no se usa de recurso. Lo mismo vamos a hacer para la restricción de rectificado. Si la restricción de rectificado tiene una mano de obra máxima de 250 horas hombres semanales, S2 va a significar siempre lo que nos falta para llegar a 250. Y con demanda va a ser lo mismo. S3 es lo que nos va a faltar para completar la demanda máxima. Si nosotros tenemos entonces que hemos transformado las tres desigualdades en tres igualdades, podemos escribirlo como en la parte de abajo, lo mismo, de una forma más prolija, incorporando todas las variables slack en cada una de las desigualdades. Como hemos definido cada variable slack para cada desigualdad, evidentemente las otras desigualdades, las otras variables slack en cada restricción van a estar multiplicadas por 0. Entonces, lo mismo que está escrito acá es esto, porque le agregamos S2 y S3 multiplicadas por un coeficiente arbitrario 0. Entonces, queda claro que la primera restricción tiene el mismo valor para S1 que para S1 en la segunda forma de escribirlo. Y así para cada una de las restricciones. Entonces, hemos convertido un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas en un sistema de tres ecuaciones con 5 incógnitas. Y lo tenemos mucho más prolijo. Lo que hemos hecho es incorporar una nueva matriz de coeficientes. Recuerden que originalmente teníamos una matriz de coeficientes tecnológicos A y J que multiplicaba las dos variables que teníamos en ese momento, X1 y X2. Ahora hemos incorporado una nueva matriz de coeficientes, que es una matriz identidad, que multiplica a un vector S1, S2 y S3, y lo hemos construido así, entonces nos quedan dos grupos de matrices. ¿Qué correspondencia hay entre estas matrices y el funcional? Originalmente el funcional era C sub j por XJ. XJ correspondía a las variables de decisión que también habíamos incorporado multiplicando
la matriz de coeficientes tecnológicos. Es razonable entonces que incorporemos las variables de slack en el funcional, pero multiplicándolas por 0 y en correspondencia con las variables slack que aparecen en el conjunto de restricciones. Entonces tenemos S1, S2 y S3 correspondientes a cada una de las restricciones. Al multiplicar por 0, estamos reafirmando una cosa que dijimos desde el primer momento. La ganancia depende de la cantidad de litros de alcohol que fabriquemos, que sería X1 y X2 para cada tipo, y no de los sobrantes de recursos que dispongamos. No tiene nada que ver con eso, entonces los multiplicamos por 0 y no hemos alterado para nada el problema original. Por lo tanto, el problema original que teníamos puede quedar convertido de esta manera. Al convertirlo de esta manera, tenemos un problema matemáticamente solucionable. ¿Cómo lo solucionaremos? Lo vamos a solucionar analizando y resolviendo cada uno de los vértices como un sistema de ecuaciones. Fíjense que desde acá nosotros ya vemos que cada uno de los vértices es la solución de dos ecuaciones. El vértice A, trivialmente, es la solución de x1 y x2 igual a 0, que no lo pusimos acá, que podríamos haberlo puesto, porque es evidente y es obvio. El vértice B va a ser la solución de x1 igual a 0 y x2 igual a 120. El vértice C va a ser la solución de las otras dos rectas, rectificado con demanda. El vértice D va a ser la solución de rectificado con producción y el vértice E la solución de x2 igual a 0 con producción. Lo otro que podemos ver es que en cada vértice S1, S2 y S3 tienen un significado físico concreto. ¿Cuál es el significado físico concreto? El significado físico concreto es lo que sobra de cada recurso en ese vértice. Vamos a verlo. Primer vértice, vértice A, no hacemos nada. X1 vale 0, no hacemos nada de X1. X2 vale 0, no hicimos nada de X2. Por lo tanto, no gastamos recursos. Quiere decir que nos sobran los 230 horas semanales de producción, nos sobran las 250 horas semanales de rectificado y podemos vender 120 kilolitros de alcohol 2 si los tuviéramos porque la demanda está intacta. ¿Cuánto ganamos sin hacer nada? Obviamente ganamos nada, 0. Este vértice parece obvio, es trivial y se llama así, solución trivial. Sin embargo, tenemos que considerarlo porque para comenzar un análisis algorítmico siempre necesitamos un punto de partida y siempre vamos a partir del punto A. Siempre vamos a partir de no hacer nada. Vamos a ver ahora el vértice B. En el vértice B hemos avanzado desde A hasta B siguiendo la línea de X2. Entonces, de X1 seguimos sin hacer nada, pero X2 hacemos lo máximo posible. Fíjense que es una solución bastante razonable. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el funcional, vemos que lo que más dinero nos da es fabricar el alcohol tipo 2 o tipo B. Entonces, si fabricamos todo lo que podemos del alcohol tipo B, vamos a estar ganando lo máximo posible, que es fabricar 120 kilolitros del alcohol tipo B, ganando 5 unidades por cada kilolitro. Entonces ganamos 600 pesos. No fabricamos nada del alcohol 1, fabricamos todo lo que podemos del alcohol 2, nos sobran 110 horas hombres semanales en el sector de producción, nos sobran 10 horas hombres semanales en el sector de rectificado y ganamos 600 pesos. ¿Dónde veo que me sobran 10 horas hombres en el sector de rectificado? Fíjense, el rectificado es la línea azul. Yo estoy operando en el punto B
esta distancia tendrían que ser 10 unidades, o sea, 10 horas hombre semanales. ¿Dónde veo que me sobran 110 horas hombre, 110 horas hombre semanales en el sector de producción? Lo veo acá, estoy en el sector B, yo tengo todo esto para moverme para llegar a 110 horas hombres más, hasta 230. Entonces, es evidente que me está sobrando horas hombres. Ahora analizo el siguiente punto, el punto C. En el punto C estoy en este punto de operación. Fíjense, acá alcancé el sector de rectificado, estoy en la igualdad, no me debería sobrar horas hombre. Efectivamente, no me sobran horas hombre. Sin embargo, todavía estoy lejos del sector de producción, de completar las horas hombre o la igualdad del sector de producción. Me están sobrando 90 horas hombre. Entonces, fabricando 10 kilolitros, que es lo que me sobraba de horas hombre en el sector de rectificado, fabrico 10 kilolitros más, gano más, pero no agoté los recursos. Gano mucho más todavía y estoy en buenas condiciones de examinar el siguiente vértice. Cuando examino el siguiente vértice, disminuyo las producciones máximas, pero me mantengo en la igualdad. No me sobran horas hombre, pero sí me sobra demanda, que la venía saturando. Entonces me he encontrado que me conviene fabricar menos del que más gano, pero fabricar lo máximo posible en esas condiciones del que gano menos, con lo cual uso toda la mano de obra disponible y tengo una ganancia que hasta ahora es máxima. Efectivamente, cuando analizo el vértice E, veo que cae drásticamente mi ganancia porque estoy fabricando todo lo que puedo del alcohol 1 y dejo de fabricar el alcohol que más ganancia me da. Entonces he encontrado que el punto de mejor ganancia es el punto D. Ese es el óptimo. Si yo miro lo que encuentro acá ahora, encuentro que tengo dos variables puestas en cero y un sistema remanente de 3 variables con valores numéricos para cada uno de los vértices. Fíjense, en el vértice A tengo x1 y x2 puesto en 0, en el vértice B mantengo x1 en 0 pero ensayo con S3, en el vértice B mantengo S3 y ensayo S2, en el vértice B mantengo S2 y ensayo S1, y en el vértice E mantengo S1 y ensayo X2, cosa que, volviendo al vértice A, es lo que había hecho, mantuve el vértice X2 y ensayé X1. Este proceso puede ser llevado a un algoritmo y entonces me permitiría resolver un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas simplemente resolviendo un problema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas poniendo 2 en 0 en cada paso. Para hacer esto uso el algoritmo Simplex Dancing. El algoritmo Simplex Dancing constituye en crear una tabla madre general que se va a ir repitiendo en cada vértice en su estructura general. Lo que va a cambiar es el contenido. Entonces, la tabla en sí mismo es lo que estoy señalando con el puntero rojo. Va a ser este rectángulo. O sea, lo que va desde esta celda hasta esta celda concretamente. Lo que va a cambiar también son los marginales, que son elementos que hacen a la tabla, pero que no constituyen la tabla en sí misma, sino que permiten llevar los cálculos y los resultados. Llegando a la primera tabla, que es la tabla que obviamente va a comenzar con el vértice A, por eso se llama tabla de la solución trivial, cada tabla constituye una solución del problema. Sea cual fuere la óptima, cada tabla es una solución.
Entonces, aunque sea el vértice A es una solución del problema. Es la solución trivial, no es la solución óptima, pero es una solución válida del problema. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es llenar esta tabla con el vector C sub j. El vector C sub j es la correspondencia que hay con el vector X sub j que ya estaba escrito, que son todas las variables de decisión. La variable de decisión, acuérdense que son 2 más las 3 slacks, x1 y x2, más la slack 1, la slack 2 y la slack 3. Y acá ponemos los coeficientes del funcional, 3, 5, 0, 0 y 0, que son los que están acá. Lo otro que vamos a completar es este vector fila. Este vector fila va a estar compuesto por 230, 250 y 120 solamente en la primera tabla. Todas las demás tablas, ese vector se llena por cálculo. Por ahora no sabemos cómo vamos a completar esto, ni cómo vamos a completar esto, pero vamos a adelantar cómo se llena esta primera parte solamente en la primera solución, en la solución trivial. En las demás se va a llenar con el mismo método, por cálculo. Ya habíamos dicho que 3 era el número que venía del C1. El 2 que está debajo de X1 es el primer elemento de la matriz de coeficientes tecnológicos. Entonces, es evidente que todo esto es la matriz de coeficientes tecnológicos. Estos números que están acá ya habíamos dicho también que venían en esta primera tabla de los valores del lado derecho. De la misma manera que sabíamos que esto era la matriz unitaria. Ahora bien, ¿para qué sirve la matriz unitaria? No es un capricho que exista esta matriz. Esta matriz siempre va a ser lo que se llama un espejo, de manera tal que los valores que están por encima de la diagonal de cada elemento de la diagonal de la matriz se reflejen en los encabezados de la fila. O sea, los encabezados de la columna tienen que ser los encabezados de la fila. Si bien por construcción en la primera matriz ya sabíamos que acá venían los valores del lado derecho, lo que tenemos que relacionar es la variable slack de esa columna con el valor del lado derecho. Entonces simplemente lo que dice es que la relación es directa, que S1 está relacionado directamente con este valor a través de sí mismo. Lo mismo va a pasar con S2 y con S3. Y en esta columna, finalmente, se colocan los coeficientes que están encima de cada una de las variables slack. Con esto hemos completado toda la primera parte de arriba. Vamos a ver los marginales inferiores. Este valor ZJ es un valor muy importante. ¿Por qué? Lo que hemos hecho acá es encontrar realmente una solución. Fíjense. En la solución trivial, S1, la variable S1 es igual a 230, la variable S2 es igual a 250 y la variable S3 es igual a 120. Ustedes me dirán, pero faltan X1 y X2, que también son variables. Porque hay una regla, lo que no está en esta columna vale siempre 0 porque son las variables que pusimos en 0. Entonces le vamos a dar a todo nombre y apellido. Lo primero que vamos a identificar es que siempre tenemos que tener una matriz de coeficientes tecnológicos. En este caso sabemos que está la matriz de coeficientes tecnológicos porque la hemos escrito nosotros, la hemos copiado de acá, pero después esa matriz va a ir cambiando de lugar y la va a dar el algoritmo, entonces tenemos que identificarla siempre. Lo otro que tenemos que saber es que este conjunto de variables que apareció acá reflejado por la matriz unidad se llama variables básicas. ¿Por qué? Porque este elemento se llama la base. Entonces, la base son aquellas variables que adquieren un valor concreto que está en el vector B. Esas variables básicas son, en este caso, S1, S2 y S3. Las variables básicas entonces tienen una solución. Las variables no básicas también, pero la solución siempre es 0.
La matriz unidad, entonces, es lo que me da la referencia para las variables básicas. Este elemento que está acá, el ZJ que está debajo de la columna B, se llama solución del vértice. ¿De dónde aparece esto? Aparece del funcional. Recordemos que las variables no básicas, que eso valen 0, entonces esta vale 0 y este vale 0, en el funcional 0 por 3 es 0 y 0 por 5 es 0. Pero las variables básicas se calculan multiplicando este 0 por este valor de acá por este valor y este valor de acá por este valor, que en este caso valen monótonamente 0. Entonces, 0 por ese 2, que vale 250, o sea, 0 por 250, vale 0, y la suma de los tres valores vale 0. Entonces, ¿cómo se obtiene ZJ? Se obtiene multiplicando 0 por 230 más 0 por 250 más 0 por 120, que vale 0. Este otro segmento que me queda acá es el aporte que cada variable hace a la solución. ¿A qué aportan a este Z? Aportan que Z1 es 0 porque es 2 por 0 más 0 por 1 más 0 por 0 es 0. Entonces el aporte de x1 a esta solución es 0. ¿Cuánto aporta x2? 0 por 1, 0 por 2, más 0 por 1, 0. Y así cada una de las tres columnas tienen su aporte. Lo siguiente que vamos a calcular es este otro vector. Este vector se llama costo de oportunidad para cada variable. ¿Qué es el costo de oportunidad de cada variable? Se calcula muy fácil, se resta CJ menos ZJ, o sea, explícitamente está acá. Es 3 menos 0, 3, 5 menos 0, 5, 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0 y 0 menos 0, 0. ¿Qué significado físico tiene? Es pensar qué pasaría si alguna de estas variables que está en la columna yo la quisiera poner en la base, o sea, si alguna de estas variables que está acá, yo la quisiera poner acá. Fíjense, ese 3 ya está en la base. Entonces acá me dice que no me aporta nada ponerlo en la base porque ya está en la base. Quiere decir que el costo de oportunidad de las variables básicas, de las variables que están en la base, siempre vale 0. No hay otra forma. Entonces S1, S2 y S3 tienen costo de oportunidad 0. Pero X1 y X2 tienen un costo de oportunidad positivo. Como el problema que yo estoy haciendo es de maximización, estoy buscando el valor más alto posible. Entonces me dice que si yo introduzco X1 en la base, tengo un beneficio de 3 por cada unidad de X1 que fabrique. Y si introduzco X2 en la base, tengo un beneficio de 5 por cada unidad de X2 que fabrique. En conclusión, si pongo X1 gano 3, cosa que ya sabía, era bastante obvia, lo sabía de acá, y si pongo X2 gano 5, que es lo que ya sabía también. ¿Se acuerdan que el primer paso era fabricar todo lo que podía del alcohol 2? Obvio, porque me da la máxima ganancia. Y acá me está diciendo, señor, usted tiene que ingresar X2 porque le da la máxima ganancia. Entonces, lo que he resuelto con el costo de oportunidad es ¿qué pasaría si cada una de esas variables ingresa a la base? Entonces, como el mejor valor no negativo es 5, lo que a mí me conviene es tener un candidato a ingresar a la base, que es X2. Como ya lo sabía intuitivamente de antes, lo que me conviene es fabricar todo lo que pueda del alcohol X2. Para fabricar todo lo que pueda del alcohol X2, tengo que averiguar qué recurso se me acaba primero. Entonces, voy a evolucionar desde el vértice A hasta el vértice B. ¿Qué recurso se va a acabar primero? Cuando choque contra el vértice B, o sea, con la curva que representaba la demanda. ¿Cómo lo averiguo eso acá? Averiguo a qué velocidad se gastan los recursos. ¿Cómo hago eso? Calculo el recurso que dispongo dividido con la velocidad con que lo gasto.
O sea, la relación que hay entre x2 y 230 es 1. Quiere decir que cada unidad de x2 que fabrique me gasta una unidad de estos 230. Cada unidad de x2 que fabrique me gasta 2 unidades de 250 y cada unidad de x2 que fabrique me gasta una unidad de los 120. Tengo que averiguar cuál es el que se gasta primero. Entonces divido 230 por la velocidad. 230 dividido 1. Divido 250 por la velocidad, 250 dividido 2. Y divido 120 por la velocidad, que es 120 dividido 1. Esto me da 230, 125 y 120. ¿Cuál es el valor que se gasta primero? El más chico. Entonces, el que se va a gastar primero es 120, cosa que ya sabía con el grafiquito. Voy a fabricar todo lo que puedo y lo que puedo son 120, porque después no los puedo vender. Entonces fabrico todo lo que puedo vender del alcohol 2. Quiere decir que tengo dos candidatas, una candidata a salir de la base y una candidata a entrar en la base. X2 va a entrar y ese se va a ir. Entonces, marco la candidata a entrar. Marco la candidata a salir. Se cruzan las dos marcas y me determinan un punto que se llama punto pivote. Este punto pivote es el punto donde se cruzan las dos líneas y las dos líneas, para que se vea más clara, las puse en letras negritas. Entonces, donde se cruzan las dos líneas, determino el punto pivote, que ahora lo marqué de azul. ¿Qué hago? Primero a ese 3 lo dejo ahí latente, lo dejo gris, no sé cómo se va a llamar eso. Lo que sí sé es que tengo que dividir toda la fila que corresponde a la que se va a ir por el valor del punto pivote, incluyendo el mismo punto pivote. O sea, 120 dividido 1, 0 dividido 1, 1 dividido 1, 0 dividido 1, 0 dividido 1 y 1 dividido 1. Hago esa operación, divido por el punto pivote y me queda ya la nueva fila de la próxima tabla, de la del vértice B. Todo lo que está en negro todavía es lo viejo de lo que tengo que convertir, pero esto ya está convertido. 120, 0, 1, 0, 0 y 1. Entonces ya tengo la fila nueva correspondiente a lo que antes era S3. Ahora voy a buscar cada uno de los elementos restantes. Para buscar cada uno de los elementos restantes uso la reducción de Gauss-Jordan, que nosotros la usamos con este mecanismo. Hay otros mecanismos, pero nosotros usamos este. Nos gusta más y es nuestro. ¿En qué consiste? Cada elemento nuevo de la vieja tabla va a ser el elemento que reemplaza viejo menos el producto de A por C sobre P. ¿Qué es A por C sobre P? Fíjense, son los ortogonales verticales y horizontal del punto pivote. Entonces, supongamos que quiero reemplazar 230, que es lo que tenemos que reemplazar primero. ¿Qué tengo que hacer? Escribir 230 acá y restarle A por C, que son los ortogonales del punto pivote, que es 1 y 120. Entonces, 1 por 120. Dividido el punto pivote. 1 por 120 dividido 1 es 120. O sea que tendría 230 menos 120. ¿Lo hacemos? Entonces, selecciono 230, lo pongo acá, menos 1 por 120, lo pongo acá, dividido el punto pivote, que es 1, siempre va a ser 1, siempre no. Esto me da 110. ¿Qué se escribe en lugar de 230? 110. Ya tengo 110. Ahora voy a hacer lo mismo con el valor de al lado. Va a ser 2 menos 0 por 1 sobre 1. 2 menos 0 es 0. Entonces acá tendría que aparecer un 2. Ahora vamos a hacer lo mismo con este punto, el que está justo arriba. Como P colapsó con A y C colapsó con P, esto es lo mismo que decir que esto es
B por C sobre C, o sea, B por 1. Entonces, esto me queda B. B menos B es 0. Quiere decir que acá siempre va a ir un 0. Sí, porque si este valor acá va a llevar a x2, necesito que esta columna sea 0, 0, ya que esto fue un 1. Siempre el punto pivote va a ser un 1, como dijimos hace un rato, porque estamos dividiendo esta fila por el punto pivote, y cualquier número dividido por sí mismo es 1. Entonces, si esto va a ser un 1, estos dos tienen que ser 0. Queda convertido esto en 0 y avanzamos al siguiente punto. El siguiente punto va a ser este valor, que lo escribo acá. 0 por el 1 de la antigua tabla dividido el pivote me da 0. 1 menos 0 es 1. Ahora voy a este otro punto. 0 menos 0 por 1 dividido el pivote me queda todo 0. Y voy al último punto de la fila, que es 0. Menos 1 por 1 sobre 1, o sea que queda menos 1. Hacemos lo mismo ahora con el 250. Hacemos lo mismo con el 1. Lo mismo con el 2. Y así sucesivamente hasta completar todo el grupo. Una vez que completamos esto, ya tenemos la nueva tabla. Nos falta ver qué pasó con este S3. Tenemos que identificar para eso cuál es la matriz unidad. La matriz unidad entonces va a ser esta, esta y esta. S1 refleja en S1, S2 refleja en S2, y lo que aparece acá como novedad es que X2 tiene que reflejar acá como X2. Entonces completamos así la segunda matriz. Fíjense que apareció X2 con su coeficiente 5. Ahora nos tenemos que calcular el renglón Z, J. Para eso tenemos que multiplicar la base, que es el producto de 0 por 110, más 0 por 10, más 5 por 120. Eso da 600. 120 por 5 es 600. ¿Cómo contribuye cada uno de los demás valores? Contribuye de esta manera. 0 por 2, más 0 por 1, más 5 por 0, 0. Efectivamente, X1 no tiene nada que ver con esta operación. Pero X2 sí, porque es 0 por 0, 0 por 0 y 5 por 1, 5. O sea, cada unidad de X2 contribuyó en 5 a este 600. Las slack no contribuyen en nada. Nos aparece que la slack 3 contribuyó con 5. ¿Por qué? Porque es la que al retirarse permitió que se dieran estos 5. Entonces, tenemos completado el valor de ZJ. Calculamos los costos de oportunidad. 3 menos 0, 5 menos 5, 0 menos 0, 0 menos 0 y 0 menos 5 menos 5. Una vez más, el costo de oportunidad de las variables que están en la base vale 0. La variable x1, si entrara a la base, nos daría una ganancia de 3. Esta no se debería tener en cuenta porque es negativa. Como estamos maximizando, buscamos las variables positivas. Pero, sin embargo, esta variable nos está diciendo, si usted tuviera la ocurrencia de volver hacia atrás y de poner ese 3 en la base, perdería los 5 que ganó acá. Entonces, este es el sentido de que aparezca ese 5 como contribución. ¿Por qué? Porque si lo queremos poner, nos va a hacer perder la ganancia que teníamos. Entonces, esta es la tabla definitiva del vértice B, con una candidata que es X1. Averiguamos la candidata a salir. Otra vez, dividimos 110 por la candidata a entrar, 10 por la candidata a entrar y 120 dividido 0, que no nos interesa porque es un número indeterminado. Entonces, 10 dividido 1 es 10, 110 dividido 2 es 55, y tenemos dos valores entre los cuales elegir, 55 y 10. Obviamente, la que se acaba primero es S2,
son las 10 horas hombre esas que gastábamos en llegar hasta acá, y lo que tenemos que hacer entonces es ir al segundo vértice que tenemos ya como candidato a entrar, ese 2. Entonces, tenemos la tabla número 3. Hacemos todo lo mismo que habíamos hecho antes y ya tenemos la tabla número 3. En la tabla 3, fíjense que tenemos mucha más información. Tenemos, por un lado, la variable, la matriz unidad entre x1, x2 y S1. Entonces, la matriz unidad está desparramada acá, pero está. Tenemos que los valores de marginales, o sea, los costos de oportunidad de las variables básicas sigue siendo 0. Tenemos que el costo de oportunidad de la slack 2 sería ir para atrás y volver a meter la slack 2 en la base, perderíamos 3. Y aparentemente habíamos llegado a una buena solución, pero al haber un número positivo acá, que es más grande que cualquier otro número positivo que no existe, entonces nos está aconsejando que pongamos la slack 3 en la base y nos vamos a tener que averiguar cuál de estas tiene que salir. Dividimos 90 entre 3, dividimos 120 entre 1 y esta no la dividimos porque da un negativo y no tiene valor hacer divisiones con números negativos para este caso. Entonces tenemos 90 dividido 3 y 120 dividido 1. ¿Cuál es el valor, el recurso que se va a acabar primero? El más chico, o sea, esa candidata a salir de la base es S1. La candidata a entrar a la base es S3. Hacemos de nuevo todas las operaciones y tengo la tabla número 4, que es el vértice D. En el vértice D otra vez tenemos una matriz unidad, que es la que me determina la base, S3, X1 y X2, y me da un costo de oportunidad 0. El resto de las variables que valen 0, S1 y S2, fíjense que tienen costo de oportunidad negativo. Por lo tanto, esto me indica que acá se terminó el algoritmo. No hay números positivos para seguir evolucionando y por lo tanto he encontrado el óptimo. ¿Cuánto vale el óptimo? Vale 70 para X1, 90 para X2, 30 para S3, 0 para S1 y 0 para S2. Ese es el óptimo. Quiere decir que S1 y S2 son recursos, que agoté todos los recursos correspondientes a 230 y 250, que estoy en la igualdad, pero que S3 al estar en la base es un recurso que no se agotó. Y tengo resuelto el problema. En este problema puedo identificar varias cosas. Primero, los valores de los vértices. Fíjense, 70, 90, 0, 0 y 30. Así como los podía haber identificado en cada uno de los recorridos, de los puntos que recorrí antes. Lo otro que tengo es identificar claramente cuáles son las variables básicas. Por último, tengo el valor que asumieron las variables en la base, o sea, en ese vértice, así como los tenía en cada uno de los vértices anteriores. Después tengo la matriz unitaria que me indica cuáles son las variables básicas. Y tengo una matriz de coeficientes tecnológicos que en esta matriz, en todas es importante, pero en esta es sumamente importante. Entonces, la matriz de coeficientes tecnológicos descubrí al principio, y voy descubriendo a lo largo del problema, que es importante porque me dice qué relación hay entre cada una de las variables que están en los encabezados y en las columnas, y en las filas, perdón, de cada uno de los elementos. Fíjense, la matriz de coeficientes tecnológicos me dice que S1 se relaciona con S3 a través de 1/3, que S1 se relaciona con X1 a través de 2/3 y que S1 se relaciona con X2 a través de -1/3. ¿Qué significa esto? Que si S1 varía en 1, S3 va a variar también en 1/3. Si S1 varía en 1,
x1 va a variar en 2/3 y cs1 varía en 1, x2 va a disminuir en 1/3. Van a ver que esto tiene mucho sentido y tiene un significado práctico muy importante. De la misma manera que en la matriz unidad decía que la relación era directa, que x1 variaba directamente con x1. ¿Por qué? Porque era identidad, era lo mismo. Entonces no tenía tanta importancia salvo el saber que esto y esto eran idénticamente lo mismo. Los costos de oportunidad siguen valiendo 0 para las demás variables, para las variables básicas, y el costo de oportunidad de las variables no básicas vuelve a ser importante porque son todos negativos, pero son números que también tienen un significado importante para nosotros. Si ustedes recuerdan, el ZJ, el aporte que tenía cada una de estas variables, nosotros ya lo conocíamos en el video anterior. Era el precio sombra de los coeficientes del funcional. Pero por ahora lo recordamos solamente y no decimos nada. Entonces vamos a trabajar sobre estos valores y vamos a ver cómo seguimos adelante, qué importancia tienen y qué datos podemos encontrar acá. Esto